respiratorio es respirar, sin embargo no es la única, tiene otras dos funciones importantes y para ello tiene dos cosas que tienen un nombre parecido pero distinto y tiene el sistema respiratorio y el tracto respiratorio. El sistema o aparato respiratorio incluye los pulmones, pero el tracto respiratorio no incluye los pulmones. Recuerden que los pulmones son una estructura de tejido conectivo que vincula el algo respiratorio después de los bronquios, que se compone básicamente de esta forma: una cavidad nasal que varía dependiendo de la especie, y entonces hay hollares, hay narinas, hay coanas, ¿cierto? Hay fosas nasales, en fin. Una faringe que es importante, no lo puse ahí, pero es importante que la tengan en cuenta, que hace parte del sistema respiratorio, realmente la nasofaringe. Sin embargo, podemos tener la orofaringe, porque la orofaringe puede suplir necesidades. Por ejemplo, cuando hay una congestión nasal, pues se respira por la boca, ¿cierto? Algunos resultados, por ejemplo, de la carpeta mucosina, de mecanismo de defensa, es toser, y uno tose habitualmente por la boca, entonces se puede utilizar. La tráquea, que luego se divide en bronquios antes de entrar al pulmón, pero luego se crea el pulmón y los mismos bronquios continúan, pues podemos hablar de bronquios extrapulmonares y luego de bronquios intrapulmonares. ¿Listo? Vamos a tener los bronquiolos primarios, secundarios, y aquí nos comemos el terciario, que hasta acá, hasta donde se ve, podemos hablar de epitelio respiratorio, o sea, un epitelio pseudoestratificado. Que de aquí para allá, que no se ve que es el terciario, tenemos un epitelio cúbico simple, y en los alvéolos un epitelio plano simple, tal cual. ¿Listo? Hagan un favor. Usted, o una hoja, ponga los nombres de su grupo y rótelo para que los demás hagan exactamente lo mismo. Andrea. La respiración, que es un proceso involuntario y automático en que se intercambia el gas carbónico de la sustancia por oxígeno. Déjala, ¿es cierto? ¿Usted considera que es involuntario? Sostenga la respiración. Suéltela. Vuelva a inspirar. Sigue creyendo que es involuntario. ¿Por qué? Pues si lo hizo a como se le dio la gana. Solamente por un rato mientras uno aguanta. Es involuntario. En efecto, simplemente de manera momentánea. Si ustedes lo mantienen mucho tiempo en apnea, luego él de manera voluntaria le quita esa apnea y lo pone en hipernea. Lo pone en respiración mucho más profundo para regularse. Listo. ¿Cuántos duermen con un ojo abierto? A ver si está respirando. Ah, sí, estoy respirando y siguen durmiendo. No, es absolutamente involuntario. Siempre les digo lo mismo. Si fuera voluntario, pues la gente no me mataría colgándose, pegando un tiro. Simplemente aguantaría la respiración y ya me mata. Acabó el problema. Listo, siga. Fases de la respiración. Inspiración. Mayor concentración de oxígeno, intercambio de gases, mayor concentración de oxígeno y menor concentración de CO2. Hematosis, respiración, menor concentración de CO2. Listo, aquí básicamente el asunto tiene que ver con esto. Primero, hay una captación de aire, por eso no se llama oxigenación, sino inspiración, porque lo que se capta es aire, ¿cierto? Atmosférico, que puede tener dos posibilidades. O se toma atmosférico con oxígeno disuelto en aire o oxígeno disuelto en agua. Listo. Ese oxígeno disuelto en agua es el que tienen los peces principalmente. ¿Estamos? Luego, cuando llega a los alvéolos, que es el único lugar donde se hace el intercambio gaseoso, tenemos la hematosis. La hematosis básicamente es ese intercambio que se da ahí. El alveolo tiene oxígeno y ese alveolo le entrega el oxígeno al capilar y el capilar a cambio le entrega el dióxido de carbono. El oxígeno sigue su tránsito por vía venosa al corazón y el dióxido de carbono se devuelve así como
llegó al alveolo, se devuelve en vía contraria. Quiere decir que el dióxido de carbono hace alveolo, bronquiolo terciario, bronquiolo secundario, bronquiolo primario, bronquios, tráquea, laringe, faringe y nariz. ¿Listo? Y eso lo consideramos como la expiración. Entonces el intercambio gaseoso se llama hematosis, es el nombre técnico de ese intercambio. ¿Listo? En términos de terminología, es lo que es la pregunta del quiz, compañero. ¿Cuál es la respuesta del quiz? ¿No estaba viendo eso? Eran un poco más que estos. Eran respiración torácica, abdominal, tóraco-abdominal. Y es importante la tóraco-abdominal básicamente porque es la de respiración acelerada en términos de jadeo. Si lo ven, entonces ven el perrito jadeando, entonces básicamente el primero lo que hace es impulsa el abdomen y luego, ¿cierto? Mientras que hay otras especies que simplemente torácica, los equinos, otros abdominales como los rumiantes principalmente. Luego tenemos la eupnea. En este momento todos están en eupnea, salvo de pronto yo que me puse a respirar como huevón y ya la aceleré, pero los demás la están teniendo pausada y tranquila. ¿Listo? Una eupnea, diferente de la taquipnea, de la braquipnea, que es disminuida. Si estuvieran durmiendo entonces sería mucho más bajita, pero cuando aumenta, así como cuando hablamos del hematocrito, de los glóbulos blancos, todos esos los diferenciales que teníamos unos rangos, aquí los rangos también varían. Aquí también, en vez de tener un rango de hematocrito, tenemos un rango de frecuencia respiratoria, y es los ciclos respiratorios por minuto que tiene una diferente especie. ¿Listo? Entonces, una respiración es inspiración, intercambio, expiración. Eso es una frecuencia respiratoria. En un minuto, ¿cuánto tiene? Varía de la especie. ¿Listo? Habitualmente especies mucho más grandes tienen frecuencias respiratorias. ¿Qué va, Ferchito? ¿Cómo vamos? Sí, porfis. Monitora, ¿qué está haciendo? Recoge el micro, todo bien. Profe, también de la raza, ¿no? Sí, claro, sí, pues obviamente no es lo mismo tener una porquería de pincher versus un hermoso Doberman. ¿Listo? Obviamente es mucho más grande, el Doberman tiene una frecuencia respiratoria más baja, mientras que el pincher pues, va a estar mucho más acelerado. Igual en infantes, en niños, bebés recién nacidos, pues tienen una frecuencia respiratoria mucho más larga que adúlteros como ustedes. ¿Listo? Si está por fuera de esa frecuencia respiratoria, hacia arriba tenemos dos posibilidades. Que se hable de una hipernea cuando la respiración es acelerada pero profunda. Entonces está tratando de captar de manera puntual aire. Algo le limita la respiración. Puede ser una enfermedad, simplemente puede que haya hecho un ejercicio prolongado que le esté quitando la respiración. Hay otra que se llama polipnea. Y es un aumento de la frecuencia respiratoria, pero superficial. O sea, cuando el perro jadea, ¿no? El perro realmente no es que se esté quedando sin oxígeno, sino que está tratando de hacer intercambio metabólico de temperatura. ¿Listo? Esas eran las respuestas del quiz. Chimbísimo. Ojo, no todos los cambios de la frecuencia respiratoria, o sea, la disnea, parece decir pam pam para yo que hacer 2 viajes eficiente como que nos quedamos en la disnea. Pues cualquier alteración de la frecuencia respiratoria es una disnea. Sin embargo, no todas las disneas son patológicas. ¿Listo? No es lo mismo que lo apuñalen un pulmón y entre en una disnea patológica, o que tenga una fibrosis pulmonar, ¿cierto? O que tenga bajo de la presión arterial, esté deshidratado. ¿En qué momento podemos tener una polipnea, por ejemplo? ¿Mande? No, la polipnea fisiológica, entonces, por decirlo de alguna manera. No, porque sería patológica. La ansiedad ya es una enfermedad. ¿En qué momento incrementaría la frecuencia respiratoria sin que esté enfermo? Claro, haciendo ejercicio, posingestión. Después de que usted come, inmediatamente se sube la frecuencia respiratoria porque acelera el metabolismo. ¿Listo? Y braquipnea, ¿en qué momento entra una braquipnea fisiológica?
¿Mande? Cuando duerme. Claro, baja todo el metabolismo, entonces baja la frecuencia respiratoria. Me parece curioso, por ejemplo, mi esposa deja de respirar por un momento. Se queda dormida, pero luego se acelera un poquito y vuelve. Rarita ella. El sistema de conducción se puede acomodar de algunas maneras, de acuerdo a su función. ¿Sí? Una conducción imperial nasal, laringe, cardia, bronquios y bronquiolos Primarios, secundarios. Sistema de transcripción de bronquiolos terciarios. Sistema de intercambio alveolar. Listo. Entonces, básicamente, en términos de funcionalidad, ese tracto que nosotros vimos se puede modificar o tiene una clasificación, mejor, de acuerdo a su funcionalidad. Entonces, la primera parte y la más grande desde la parte externa de los bronquiolos secundarios, que es casi el 90% del tracto, se dedica a conducirlo. Cuando hablamos de conducirlo, no es solo llevar el aire, sino limpiarlo. Esa es la función mucho más importante de ellas. Es tomarlo desde la cavidad nasal y llevarlo a los bronquiolos secundarios. Todos estos son epitelio respiratorio. Recuerda que el epitelio respiratorio es el nombre ñero del epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado. ¿Listo? Luego tenemos el sistema de transición, que es como terminamos de limpiarlo, ahora lo vamos a intercambiar, y básicamente es el bronquiolo terciario, que tiene un epitelio cúbico simple. Y finalmente, donde pasa la magia, única y exclusivamente los alveolos. ¿Ya están todos los grupos? No. Entonces, ese proceso respiratorio pasa en los alveolos. Recuerden que los alveolos tienen tres formas. Un alveolo puro, que es solita la bola, cuando hay varias bolitas, que se llama saco alveolar, y hay cosas que comunican una bolita, una saco alveolar con otro saco alveolar, lo denominamos conducto alveolar. Todos tienen el mismo epitelio, que es epitelio plano simple. Entonces, pseudoestratificado, cúbico simple, plano simple. En la cavidad nasal hay una estructura importantísima, que es la faringe. Recordando que tenemos orofaringe, nasofaringe y faringolaringe, que es la parte posterior donde se encuentran los dos. Ahora bien, en clínica esto es muy importante porque hay un proceso de cruce. Básicamente lo que hace es un movimiento de manera particular que evita ¿Alguien ha visto mi agua? Se me cayó en el camino. ¿No la dejó en el carro, profe? O se quedó en el carro o la dejé en el camino. Bueno, iba a hacer un ejercicio. Iba a tratar de hablar y consumir agua al mismo tiempo, porque se dan cuenta que no es posible. Bueno, posible sí es. Lo que pasa es que no lo puedo volver a hacer. Lo podría hacer solo una vez. Esto es de los grupos, ¿no? No se puede hacer en simultáneo, entonces hay que parar alguno de los ejercicios, porque hay un entrecruce entre ellos. De la parte más superior, uno pensaría que hacia atrás es donde está la parte respiratoria, por el contrario, ello va ese entrecruce y pasa adelante, mientras que la parte oral se cruza hacia atrás. Por eso se pone una sonda nasogástrica y hacemos intervención por vía respiratoria por la boca. ¿Listo? Entonces hay un entrecruce que tiene que ser movido de manera especial por la faringe y luego apoyado por la laringe. Entonces ahí importante funciona la faringe, la glotis y la laringe. Ellas tres hacen un ejercicio coordinado que permite que usted haga una de las dos. Usted no puede hacer las dos al tiempo. Usted no puede tomar agua y respirar, porque una de las dos se cierra, una de las dos vías se cierra. ¿Listo? Profe, cuando ingresa la Sonda. ¿Por qué hollar? ¿Perdón? ¿Por qué hollar? O sea, hollar de cualquiera. No, cualquiera, porque finalmente ambos llegan al mismo lugar. Ambos desembocan a una sola faringe. Fisiología de la cavidad nasal. Su función básica es la de conducción, protección, conexión y olfacción. Consta de 3 porciones: vestibular, respiratoria
Bueno, lo primero es que, si lo ven aquí, hay otra función, hay dos funciones adicionales. La de conducción y protección hace parte de la respiratoria, que protege el aire, la vía aérea. Es importantísimo esa vía aérea. Pero tiene dos que funcionan principalmente en la faringe, que son la fonación y la olfacción. ¿Listo? La fonación es la capacidad de producir sonidos como una caja de resonancia vocal, y la olfacción pues obviamente tiene una serie de neuronas que permiten la identificación de olores. ¿Listo? A medida que haya más, pues va a tener mayor capacidad de olor y más profundos. Por ejemplo, hay especies como las serpientes, como los canes, que tienen olfatos más prolongados y más fuertes porque tienen una mejor característica de esto. Cuando hablamos de cavidad nasal, hablamos del lugar posterior a donde nos podemos meter el dedo. Compañera, métese el dedo a la nariz, hasta donde más le quepa. Hagámoslo juntos, usted se mete los suyos y yo la niña. Hágale, académico. Vea la mía, ahí no me entra más. No, yo creo que entra más. Hagamos el ejercicio, es académico, compañero. Lo más que pueda. Hasta ahí. A mí me ven hasta acá. De ahí no pasa. O no quisiste meterlo. No pasa, ¿cierto? Hasta ahí. Básicamente, ahí inicia la cavidad nasal. El resto es piel, ¿cierto? Hasta ahí donde no se puede meter el dedo es un epitelio plano estratificado y es piel. De ahí para allá no se permite. ¿Qué sentiste que hay? Que no lo deja pasar. Justamente el cornete, no todas las especies tienen desarrollados los hollares hasta el nivel de tener cornetes, pero desde ahí empieza la porción vestibular. Luego más atrás tendrá que estar la respiratoria y la olfatoria, ¿listo? Que está mucho más protegida. Yo podría lastimarme el cartílago, pero difícilmente podría lastimarme la porción sensitiva, o sea, la respiratoria, la olfatoria, perdón, ¿listo? En esa parte vestibular, que es la parte más anterior, tenemos este epitelio. Mucosa nasal. O sea, ahí está, epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado. ¿Listo? Células calciformes, glándulas mucosas, neurisas, neuronas musculares. Listo. ¿Estaba calientico allá adentro? Húmedo. ¿No estaba húmedo? Mío sí está húmedo, el de ustedes. ¿Está húmedo? Sí. Claro, está húmedo. No, pues no tiene nada que ver con si se bañó o no se bañó. Pelitos. Sí. ¿Algo más? ¿Alguna incomodidad? Y para mí sí. Para mí sí es un ejercicio medio incómodo porque a mí la nariz no. Yo no serviría para darme en la cabeza, marica. Gente que huele las maricadas y mucha capacidad. Entonces tenemos epitelio respiratorio, células caliciformes, o sea, células productoras directamente de moco, células seromucosas, aparte de todo, pues tiene una producción serosa, vibrisas, los pelos, que son de tipo sensitivo. No es lo mismo que te metas el dedo a que si intentas meterte en un esfero. Hay una cosa rarísima, pero los objetos extraños son repelidos muy fuertes. ¿Listo? Hay gente que prefiere no cortarse los pelos sino jalárselos. Duele más, pero es menos incómodo cortárselos, jalárselos que cortárselos. Una cosa es la presión, otra cosa es estimular las vibrisas. Y finalmente las neuronas bipolares, o sea que tiene una capacidad sensitiva y olfatoria. ¿Listo? Interna, que fue hasta donde le permitió a ella y a mí ingresar el dedo, hay cartílago hialino y abundantes vasos sanguíneos. ¿Listo? Es muy importante la condición de los vasos sanguíneos ahí porque ayudan a la humidificación del aire. ¿Listo? Que el aire entre húmedo. Podemos estar en lugares desérticos donde el nivel de humedad es muy bajo, entonces esto ayuda a humedecer el aire. ¿Listo? Es como debe entrar de manera libre y libre. Tenemos otra estructura que se llama la carpeta mucociliar, que es la encargada de la defensa del sistema respiratorio. María José Romero. Carpeta mucociliar, vibrisas, moco y microcilios. Listo, ténganlos ahí. Lo primero
que esto lo tienen todas las carpetas, es la primera, ¿cierto? Y fue lo que hablamos ahorita. Los pelos, el moco y los microcilios. Los microcilios son más pequeños que las vibrisas. Y es las cosas que son muy grandes y se le escapan a las vibrisas, pues atacan otros pelos más pequeños llamados microcilios. ¿Listo? Siga. Flora bacteriana normal. Listo. Así como en el estómago, como en la boca, en el tracto respiratorio tenemos una flora bacteriana normal, cuya función es la defensa. Todo el mundo cree que una bacteria es mala. Uno habla de bacterias y son malas. Ahorita el terror. No, no todas las bacterias son malas. Aquí hay una flora bacteriana normal que ayuda a proteger el tracto respiratorio con una función de ocupación. Ocupa un espacio que impide que colonicen nuevas bacterias. ¿Estamos? Siga. Mecanismos de defensa. Turbulencias del aire, moco, tos, estornudo, fagocitosis y secreciones. Listo, es que no es ni para enumerar unos grupos, lo vi yo, 14 grupos. ¿Quién fue el último? Las Karen, ¿dónde están las Karen? ¿Por qué le puso 14 a su grupo? No, es que ahí habían dos grupos 13. Ahí era, Falta 7. habían dos. Es que alguien de Mercado le colocó arriba y puso grupo 1. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 6. Había dos 13. O sea, hay 12. Yo creo que no numeramos la pendeja esta. Turbulencia del aire. La turbulencia del aire es un mecanismo de defensa bastante particular y lo que hace es que esos cornetes, ese cartílago, no es un cartílago consolidado, no es un cono, no es una bolita, no es un tubo, sino son pedacitos de tubos acomodados uno encima del otro. Entonces sí se cierran, sí terminan cerrándose, pero este va acá y este va encima y este va por debajo y termina así y hace efectivamente el conducto, pero no es un conducto de manera igual, sino que genera eso para generar una turbulencia, cosa que el aire entre y le da vueltas para dos razones. Uno, para que el aire pegue contra las paredes, y en las paredes tenemos el moco y tenemos los cilios para que cojan las impurezas, y la otra es para calentar. ¿Listo? Porque, por ejemplo, temperaturas extremas, pues usted no necesita calentarlo. El mediodía en Neiva, pues no creo con dónde está más caliente, afuera o adentro. Digo yo, si afuera en el ambiente o en el cuerpo, afuera evidentemente. Pero si usted está en un invierno en Suecia, pues, marica, las diferentes cambian, ¿cierto? Pero usted no ve los suecos tapándose la nariz o con calentadores de aire, ¿cierto? De hecho, están cubiertos absolutamente todo porque si se dejan, se congelan, pero los pulmones no se congelan. Entonces, ¿cómo hace? Esa turbulencia genera energía mecánica que se convierte en energía calórica, ¿listo? Pues calienta el aire. Pero en ese caso el cuerpo ya se adapta. Sí, claro, pues ya viene adaptado. A uno no le da frío por dentro, dice, uy, tengo un frío de pulmones. Usted está congelado por fuera. Yo odio ese hijo de puta frío excesivo. Pero usted no dice, uy, marica, siento como que me está congelando la tráquea. No, usted preocupaste de las manos, yo de las orejas. Pero eso ocurre en la nariz, la turbulencia del aire. Sí. Si uno respira por la boca, se puede llegar al aire frío los pulmones. Podría sí. Podría sí. Lo que pasa es que igual se cierra la laringe. La laringe también responde y se cierra. No le va a permitir tampoco eso. Entonces uno respira por la nariz. De hecho, usted no abre la boca. Agarra. Dos características importantes. Bueno, el moco ya lo tenemos claro. La tos y el estornudo son dos mecanismos de defensa distintos. La tos es una expulsión aérea de la parte baja, de los pulmones, principalmente pulmones y tráquea. ¿Listo? Por eso uno tose por la boca, porque viene con gran potencia, porque viene de los pulmones y lo saca ahí. No obstante, el estornudo es simplemente de la parte aérea superior, principalmente de la nariz. Es alguna molestia en la nariz y de una vez sale directamente por la nariz. Cuando como usted coge al perrito y le hace así, el perrito tiene esto. Saca, porque siente una incomodidad ahí y como él no se puede meter el dedo para sacarse los mocos, pues cualquier cosa que le interrumpe lo expulsa de manera inmediata. La fagocitosis, así como obviamente se lo saben muy bien, es una función de los glóbulos blancos, principalmente los macrófagos, que ayudan en el caso de elementos extraños, alergenos, bacterias y demás,
Y las secreciones, o sea, mucosas de tipo alto, sobre las vías respiratorias superiores, o lo que denominamos flemas producto de la expectoración, o sea, de la tráquea, o sea, de los bronquios intrapulmonares. ¿Listo? El dichoso gargano. En la nasofaringe, Chiret. En la nasofaringe es la continuación. La nasofaringe es la continuación posterior de las cavidades nasales. Las trompas de Eustaquio procedentes del oído medio se abren en las paredes laterales. La nasofaringe está revestida por un epitelio cilíndrico ciliado con abundantes células caliciformes, glándulas seromucosas y vasos sanguíneos. Listo, entonces la nasofaringe, digamos que tiene estas características, pero una cosa muy importante, y ese es que se conecta con el oído medio. Entonces, por ejemplo, a personas en gripas bastante fuertes, se le tapan los oídos, o se contaminan los oídos, se infectan los oídos, les da dolor de oídos, porque se comunica con el oído medio. Se preguntaban, ¿y dónde termina esta vaina si yo me meto algo más allá? Pues termina básicamente en la faringe, termina en la boca, ¿listo? Se conecta, no confundan las trompas de Eustaquio con las de Falopio, son bien distintas. Posteriormente tenemos el tipo grande de chaleco que se para en las discotecas y decide quién entra y quién no entra. Esa es la función de la laringe, es sentarse ahí muy grande, muy fuerte ella, evitando que pasen cosas indeseadas. Entonces es el que se reserva el derecho de admisión, es ese filtro posterior a la faringe que evita el ingreso de elementos extraños y de otras cosas. Entonces es el contacto de la faringe con la tráquea. ¿Listo? Es el cadenero. Que es tan fuerte que tiene una estructura ósea de base, como el ioides, el hueso ioides, recubierto de cartílagos, el aritenoides, el tiroides, el cricoides, y aparte, como si no fuera suficiente, una gran capa de músculo que lo cubre, evitando que pueda pasar algo. ¿Listo? Él se cierra ahí. Ese cadenero es tan... ¿Qué cree si usted quiere entrar a la fuerza y empuja el cadenero? ¿Qué creen que pasa? Mande 2 metros. Yo quiero entrar y puta, lo va empujando. ¿Qué cree que le pasa? ¿Ah? Lo devuelve, lo manda para la mierda con mucho más fuerza, ¿sí o qué? Eso mismo pasa acá. Si usted agrede a este sujeto responde. Es como cuando uno es idiota y dice se me fue por el camino viejo. ¿Cuál es la respuesta? ¿Usted cómo sabe que se le fue por el camino viejo? Cuando tose, ¿no? Tose, pero uno no tose. Se está como Puto, se tose a todo lo que da. Y es usted lo agredió, intentó pasar a la fuerza, y ese man, como dice, no corro el menor riesgo, lo saca tosiendo durísimo. Cosa que si algo pasó, no deja que se acumule en un bronquio o un bronquiolo, sino que lo expulsa de manera directa. ¿Listo? Con mucha potencia. Entonces, esa es la respuesta tusígena al entrenamiento. No es que se la lleve por el camino viejo, se le fue por el camino que no era, porque ese era el viejo, nunca se utilizó. Entonces, cuando llega acá, ¿qué hace? En respuesta, lo saca. A mí pasa mucho. Uno hace ejercicio, mariquita, y una vez, pues por el cansancio, toma algún líquido, y pues uno es lo suficientemente idiota que no logra que, como está en hiperventilación, pues algo de eso se puede ir por ahí, y de manera inmediata lo que hace es toser, 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 y si es algo sólido, usted puede durar tosiendo 5 minutos, porque este man no se permite menor duda, porque donde eso pase, te muere. ¿Estamos? No hay tu tía que va. Laringe. Alex. En su camino hacia la tráquea, el aire de la nasofaringe pasa a través de la región laringea. Funciones: evitar que el aire inspirado entre al esófago. Listo, esta es la primera. Esta no es tan grave, ¿no? O sea, si es repetitiva, pues tenemos problemas, marica. Si usted todo el aire se le va hacia el esófago, en algún momento se queda sin respiración. Sin embargo, usted lo puede hacer. Yo lo hago, por ejemplo. En mi casa tenemos un torneo que es el torneo de eructos. Soy el actual campeón.
Mi hijo es el subcampeón y mi esposa no participa porque dice que eso es muy cochino. Pero lo podemos hacer, uno lo hace y mira, y puede generar eructos. ¿Tiene problemas? No tiene problemas, que no la pasamos todo el tiempo trabajando aire, es otra cosa. Pero se puede. Sin embargo, trata de hacer que esto no pase de manera seguida. Siga. Evitar la entrada de los alimentos sólidos y líquidos ingeridos en la tráquea. Eso sí es gravísimo. Esa es la función más tesa. Y es evita que finalmente el alimento o el agua se vaya por la tráquea. Donde eso pase, se llama broncoaspiración y ya ve, échele tierra al paciente. ¿Listo? Esto también puede haber un concurso. El problema es que el campeón nunca puede defender su título. Lo puede hacer una vez. Entonces, de esto sí no hay en mi casa. Y finalmente, Permitir la producción de sonido. listo, esto obviamente a través de una caja de resonancia, lo que denominamos como osiringen algunas especies, las dirigen las aves o las cuerdas bucales, listo, que nos permite sonidos como los nuestros. E histológicamente, ¿cómo está definido? Mucosa, epitelio respiratorio, La vena propia, la vena propia, vasos sanguíneos, media, cartílago hialino y externo músculo esqueleto. listo. Entonces aquí tenemos dos particularidades. Uno es epitelio respiratorio, el pseudoestratificado, abundantes vasos sanguíneos, tiene cartílago hialino y tiene músculo, y ese músculo es esquelético. Es esquelético por una característica. Recuerden que el músculo esquelético es fuerte, es muy fuerte, tiene la capacidad de mover kilos y kilos, pues también tiene la posibilidad de hacer que esa vena se cierre y no se abra. ¿Listo? Que intubar un paciente consciente es casi que imposible. ¿Listo? Colado, sí. Tráquea, arenga, pulmones, neuromitales, 32, 36, volumen de 150, ¿Qué cree que estamos hablando? del De los anillos traqueales. ¿Listo? Pues varían. Obviamente, permitir la flexibilidad no es que sean gruesos, no es que sean más grandes. Entonces, no podemos decir, por ejemplo, que el de una jirafa sea así de grandote, porque si no, no podría flexionarlo, porque generaría un cartílago rígido, entonces tiene un poquito más. Siga. mucosa, epitelio respiratorio, Células claras. células claras y mucosa, tejido conectivo elástico, glándulas de mucosa, cartílago, músculo y hialino, liso, adenospicia y serosa, tejido conectivo Listo. Bueno, el mismo epitelio que conocemos con un par de células importantes, que son las células claras y neuroendocrinas, que ayudan básicamente a el proceso de filtración del aire. Aquí todavía es muy grande, la tráquea es grande, ¿listo? Todavía entra mucho aire. Recuerde que el algo respiratorio se va adelgazando, se va disminuyendo de modo tal pues que vaya filtrando. Al principio, como entra mucho aire, necesitamos la turbulencia para que se pegue al lado, pero luego él se adelgaza tanto pues que lo que va pasando de aire está en contacto con los hilos. Glándulas seromucosas es importantes. Esto es lo que produce los gargajos, compañeros. El cartílago hialino y el músculo liso, es que sea, no sé si no, que es cartílago hialino y músculo liso, que ayuda. El músculo liso habitualmente está por detrás. Recuerden que la mayoría de los cartílagos de los anillos traqueales o cartilaginosos no son cerrados, no están unidos, están dispuestos de esta manera porque aquí atrás está el esófago. Entonces este lugar que está abierto, pila se le cae. Ese pedazo que está abierto acá tiene músculo para que obviamente no quede un espacio, ¿cierto? Y que permite que si yo lo aprieto demasiado, pues realmente se cierre antes de fracturarse. Pues por eso no puedo medio estrangular. Porque el asunto no es la tráquea. Las personas han visto las películas cuando estrangulan y se mueren. El asunto no es por la tráquea. El asunto es por los vasos sanguíneos que pasan lateralmente. Porque si fuera por la tráquea, pues usted debería tener muchísimo tiempo para que se pueda ahogar. ¿Usted cuánto puede durar sin respirar? De hecho, se le puede quitar la respiración 3 minutos y no se muere. Entonces, ¿qué es el asunto? Que comprime los vasos laterales y eso ya restan oxígeno al cerebro y ahí sí se funde el paciente. ¿Listo? Entonces, si van a ahorcar a alguien, compañeros, háganlo de manera lateral. No le obstruyan la respiración. ¿Estamos? Entonces, no lo hacen así, sino lo hacen así. ¿Estamos? De todo se aprende.
Y el tejido aerolar, cuando hablamos de tejido aerolar, es la misma clasificación que utilizamos nosotros para hablar de laxo. ¿Listo? Es otra forma de decirle al tejido conectivo laxo. O sea, tiene poca cantidad de fibras colágenas.